Bien, ahora vamos a ver el tema de filtrado de información en vectores. Para eso ya tengo creado un RMD. Si aún no sabes cómo utilizar este tipo de archivo, te recomiendo ver el video donde hacemos una pequeña introducción a RStudio. Te dejaré una tarjetita para que lo veas, al igual que del video donde hablamos de cómo crear vectores. Ok, ahora sí, comenzamos. Como pueden observar, aquí tengo un vector V con 8 datos, 8 dimensiones, de longitud 8 o como le gusten llamar. Vamos a utilizar la función max para el primer ejemplo. Recordemos que esta función nos devolverá el número más grande dentro de muchas estructuras de datos. Me faltó ejecutar esto. Listo. Como decíamos, va a encontrar el número más grande en muchas estructuras de datos. Concretamente estamos trabajando con este vector v. Pero ¿qué pasa si comparamos el resultado de la función max, que es el número 82, con el vector v? Pues vamos a obtener otro vector, pero esta vez de booleanos, con un único true en la posición correspondiente al número más grande del vector. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si buscamos el número más pequeño. Ok, este error no les tiene que aparecer, no importa. En este caso, el número más pequeño va a estar en la primera posición, por lo tanto tenemos este true en la primera posición. Ok, y el verdadero uso que se le va a dar a esta lista de booleanos es para quedarnos únicamente con los datos que arrojen un true. Para esto vamos a invocar nuevamente a nuestro vector v y dentro de corchetes vamos a poner esta misma condición. El resultado va a ser el número 1, ya que es el único que cumple la condición de ser el número más pequeño. Ahora vamos a usar los comparadores que vimos en videos anteriores para hacer lo siguiente. Por ejemplo, nuevamente v, corchetes. Vamos a buscar del vector v los números que sean mayores a 10. Por lo tanto, me equivoqué, es mayores a 10. Nos van a quedar únicamente estos tres números. Esta línea se puede interpretar algo así como v, donde los elementos de v son mayores a 10. E incluso podemos hacer esto un poco más elaborado, utilizando el operador AND. Y ahora podemos hacer que nos busque los números que son mayores a 10 y al mismo tiempo los números que son menores a 50, por ejemplo. Nos dejaría con estos dos números que son los que cumplen ambas condiciones. De la misma forma podemos hacer aquí otro ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, v, donde el vector v no es igual al número 5, o v es mayor o igual que 13, por ejemplo. Nos daría estos números, son los que no son iguales a 5, nos va a eliminar este 5 de aquí y este de aquí. Y en esta ocasión, como utilizamos el comparador o, no nos va a eliminar estos números, ya que no es una regla 100% estricta. Y ya que sabemos filtrar con vectores de booleanos, vamos a ver cómo se puede realizar un filtro por posiciones. Para eso vamos a utilizar la función which. Nos va a servir para identificar, por ejemplo, donde el vector v toma exactamente el valor de 5. Si ejecutamos esto, nos va a decir que en la posición número 3 y la número 6, el vector v es igual a 5. Aquí tenemos la posición número 3 de nuestro vector y aquí la número 6. Tal vez llegamos a un video aparte de cómo se utiliza más a fondo esta función. De momento podemos saber que nos va a servir para identificar las posiciones. ¿Y cómo le podemos sacar provecho a esto? Bueno, si llamamos a nuestro vector v y dentro de paréntesis le vamos a poner, por ejemplo, 2. Entonces, esto nos devolvería el valor que se encuentra en la posición número 2 dentro de nuestro vector, que en este caso es el número 4, que está aquí. Podríamos también, por ejemplo, a través de un vector de concatenación, asignar diferentes posiciones. Por ejemplo, quiero el elemento de la posición 1, la 5 y, por ejemplo, el de la posición número 8. Ejecutamos esto y nos quedamos con los números correspondientes de estas posiciones. ¿Ok? En este caso sabemos que nuestro vector tiene 8 dimensiones. Pero en momentos que querramos utilizar el último dato de nuestro vector y no sepamos exactamente su longitud, pues podríamos hacer uso de la función length, como ya habíamos visto en otros videos. Por ejemplo, si hacemos esto, nos va a dar la longitud de este vector. En este caso tiene 8 dimensiones. Pero si pasamos esto dentro de los corchetes, entonces nos va a devolver el último elemento, que es el número 27. Aquí lo podemos comprobar. Otra cosa que podríamos hacer es suministrarle ese tipo de sintaxis que también ya habíamos trabajado. Y lo que nos va a hacer básicamente es seleccionar los elementos que están en la posición de la 3 a la 6. Es decir, va a ser el número 5, 3, 34 y 5. Así que vamos a ejecutarlos. Y aquí tenemos este subvector.
Y en este punto ya estamos listos para poder, por ejemplo, crear subvectores que se deriven de nuestro vector más grande. En este caso podríamos hacer un vector v que sea igual al filtrado de este vector, que únicamente queremos que sean estos números. Si ejecutamos esto, ya podemos ver en el entorno global que nos aparece nuestra variable v, nuestro subvector v. Entonces aquí podemos, por ejemplo, asignar esto a una variable x, es una variable y ya tendríamos guardados nuevos vectores, nuevos subvectores por si queremos trabajar con estos datos específicos. Muy bien, bueno, esto realmente lo voy a pasar aquí. Me salté un tema que es buscar las posiciones de los elementos que cumplan ciertas condiciones. Esta vez vamos a hacer referencia a las posiciones y no a los elementos en sí. Va a ser muy fácil. Nuevamente vamos a utilizar which. Bueno, vamos a pasar esto también aquí. Podemos hacer donde v es mayor a 6 y v es menor o igual a 54, por ejemplo. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a tener las posiciones que corresponden a los elementos que cumplen estos criterios. Y al trabajar con posiciones, también podemos pasar todo este which dentro de un filtro de búsqueda del vector. Así que entonces ya no tendríamos las posiciones 5 y 8, sino los elementos que se encuentran en dichas posiciones, que son estos dos. Y ya por último, podemos hacer lo siguiente. Dentro de los filtros de búsqueda, podemos crear un subvector utilizando las funciones de creación de vectores. Por ejemplo, vamos a usar sec. Queremos que vaya del número 1 hasta la longitud de nuestro vector v en saltos de, por ejemplo, 2 en 2. Antes vamos a ver cómo funcionaría únicamente el sec sin el filtro. Esto nos va a generar una secuencia numérica que va a ir del 1 al 8 en este caso, y en saltos de 2 en 2. Aquí lo tenemos. Podríamos también seleccionar las posiciones pares si hacemos que nuestro vector comience en 2. Y como ya habíamos mencionado, las posiciones también nos van a ayudar a encontrar los elementos. Vamos a consultar los elementos que se encuentren en estas posiciones. Son estos. Si quisiéramos la otra secuencia, podríamos empezar desde 1 como ya habíamos visto, o aún mejor, una forma que se ve más profesional es dejar eso así y ahora hacer lo siguiente. Si colocamos un menos delante de las instrucciones que queremos que ejecute este filtro, entonces esto se va a entender como una negación y el filtrado actuaría de forma inversa, por lo que nos quedaríamos con los elementos que no cumplan esta sentencia. Si solamente hiciéramos v, corchetes, menos 1, nos arrojaría todo el vector v sin el primer elemento. En este caso coincide el elemento con el número de su posición, pero por ejemplo vamos a poner el 8. Si ponemos menos 8, entonces nos va a dar todo este vector menos el último elemento. Por último van a encontrar el PDF de este archivo, que lo estoy haciendo ahora mismo, en la descripción del video, que es este de aquí. Y ahora sí va a ser todo. Espero que les haya gustado. Si es así, consideren suscribirse, denle like y nos vemos en el siguiente video. Bye.